Empezar a compartir pantalla, ¿no? Sí, ahorita como comentó mi compañero Luis, lo que se vería ahorita, pues, bueno, me gustaría también empezar con un poquito lo que faltó, una explicación. A lo mejor aquí no vamos a hacer el ejemplo porque, pues, es un poquito más extenso el tema, una explicación un poquito del análisis de tráfico que tiene Supermap. Y lo que teníamos planeado también era un poco de practicar lo que habíamos visto en las sesiones pasadas. Yo tengo aquí un set de datos para, igual que se los puedo proporcionar, es información pública descargada de INEGI, de lo que habíamos visto del aeropuerto de Toluca, para que ustedes puedan ir también practicando a lo mejor un poco los conceptos básicos de Supermap que vimos, por ejemplo, de crear nuestros data source, de cómo integrar la información, de cómo ir generando nuestra propia información ya dentro del programa. Entonces, nada más ahorita permítanme compartir pantallas para empezar. Déjenme entrar ahorita a compartir. Ok, aquí ya veo que ya se ve mi pantalla. Bueno, como les comentaba ahorita, para esta sesión quería enseñar un poquito lo que es el análisis de tráfico con la red que nosotros creamos en la sesión del viernes, en la sesión pasada. Nosotros tenemos pues nuestros dos archivos que son la red, que componen la red, que es aquí del ejemplo network, nuestras líneas, tanto como nuestros puntos, nuestros nodos, que son los que tengo aquí despegados en la pantalla, perdón. Les comentaba que voy a hacer la explicación un poquito, porque hacer el ejemplo sí conlleva un poquito más de tiempo debido a la información que se necesita. Ahorita les voy a comentar por qué. Por ejemplo, tenemos aquí los diferentes análisis, como vimos en la sesión anterior, ya los tenemos habilitados, puesto que ya tenemos compatible nuestra red estructurada dentro del programa Supermap. Aquí tenemos, entonces, por ejemplo, tenemos el análisis para una ruta óptima, para encontrar diferentes rutas, para encontrar servicios de manera más fácil, para instalar servicios dentro de un área, si nosotros tenemos la diferente información, para hacer un análisis de localización para algún tipo de servicio o comercio, para encontrar múltiples rutas a diferentes puntos, para hacer una localización de diferentes, como pueden ser comercios o servicios más cercanos, o si tenemos incluso información descriptiva como de precios o calidades, o dependiendo del parámetro que nosotros le demos descriptivo, cuál sería nuestro mejor, o aunque esté un poquito más lejos, pero con una mejor, ¿cómo se llama? Accesibilidad con nuestra red de tráfico y de las diferentes locaciones. ¿Por qué digo que es un poquito más complejo o por qué es un poquito más extenso? Bueno, yo abrí, por ejemplo, el primero, el de para encontrar una ruta óptima. Aquí, como les había comentado a lo mejor al principio del curso, de las primeras reuniones, se nos abre una temporate data. Es un data source temporal. Voy a cerrar, por ejemplo, este de ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a correr los diferentes archivos que necesita temporales para generar este estudio. Este temporary data se guarda aquí mientras nosotros tengamos nuestra sesión abierta. En el momento en que nosotros terminemos de trabajar, así salvemos el proyecto, cuando nosotros cerremos, esta data source de temporary data y todos los datasets, todos los datos que nosotros tengamos dentro aquí, se van a eliminar. ¿Por qué? Porque al final del día, una vez que obtuvimos el resultado del análisis de Supermap, este temporary data ya no es necesario. A diferencia de otros softwares que para realizar un análisis que tenemos que hacer diferentes pasos, nosotros tenemos que ir generando, bueno, paso 1, genero el archivo y luego sobre ese archivo hago el paso 2 y así sucesivamente sobre el resultante el paso 3 y vamos generando esos archivos que al final de cuentas para nosotros no los vamos a utilizar porque solamente es durante el proceso. Supermap nos ahorra el tener esos archivos ahí guardados, generándonos más problemas a la hora de buscar un archivo que a lo mejor sí necesitemos, generándonos que pese en más nuestro proyecto, guardando en caché pues los despliegues.
Entonces, lo que hace Supermap es de manera automática todos esos archivos que nosotros no vamos a necesitar al final del proceso, que solamente son transitorios, nos los guarda en el temporary data. Por eso aquí nos abre y nos va guardando los diferentes tipos de archivo que nosotros vamos generando. Por ejemplo, todos estos archivos que genera para el análisis del tráfico son archivos tipo CAD. Por eso tiene las iniciales al principio. Va generando diferentes archivos. Yo, por ejemplo, ahorita pues puedo ir borrando estos que están y ahorita para generar los nuevos. Aquí aceptar, se borran de mi temporary data. Ok, el primer análisis de la ruta óptima, tenemos, por ejemplo, que él nos puede pedir o le podemos ingresar diferentes tipos de información. Por ejemplo, la primera serían las estaciones a las que yo quiero hacer mi análisis. Por ejemplo, aquí le doy más, que me dice que agregue un punto. Entonces yo dentro de mi red le voy a dar un punto que es donde quiero mi estación. Y voy generando mis distintos puntos, estación 1, estación 2, estación 3. Puedo generar, por ejemplo, aquí voy abriendo los diferentes aquí. Aquí me dice que se guardó, que está mi temporal data, que lo creo. Tengo, por ejemplo, mi nodo donde yo pueda resultar con barreras, como vimos, por ejemplo, en el análisis de caminos en el modelo digital de elevación, yo le puedo agregar alguno de barreras, si es así, y los resultados. Aquí, por ejemplo, para nosotros empezar nuestro análisis, deberíamos de correr como el modelo. Así le llamo. Tenemos el botón, por ejemplo, aquí de correr el modelo, o aquí mismo una vez que ya hemos agregado. Ahorita, por ejemplo, si yo le doy, me va a decir que no fue posible generarlo, le voy a dar, me va a decir aquí, el Optimal Path Analysis falló en su ejecución. Esto es, ¿por qué? Porque yo aquí tengo los settings, como los parámetros de mi red. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo aquí tengo el estilo, los parámetros de mi estilo. Ok, ¿cómo se va a ver? Las estaciones así se va a ver, mi barrera de nodos se va a ver en rojo. Yo aquí puedo ir jugando con ellos igual. Y la línea resultante en verde. Los textos o las etiquetas se van a ver así en un formato de texto en este estilo. Y así para los diferentes análisis que se hagan. ¿Por qué falló? Porque nosotros tenemos aquí los diferentes parámetros de mi ruta. Por ejemplo, tengo, ¿cómo se llama el dataset sobre el cual estoy generando mi ruta? Pues el que le pusimos, ejemplo network. ¿Cuál va a ser hacia adelante? Mi campo hacia adelante y cuál va a ser mi campo hacia atrás, como cuál va a ser mi campo de mi nodo de identificador, mi nodo donde inicia. Yo aquí seleccionaría la columna de la tabla de atributos donde tengo guardado toda esa información. Como nosotros generamos la root, bueno, perdón, la network, se me fue ahorita el nombre. Nuestra red, aquí en Supermap, yo solamente le dije que me le pegara los datos que tenían las vialidades, la tabla de atributo. Entonces, hay datos que a lo mejor nosotros no tenemos, como por ejemplo los nodos de inicio y los nodos de fin para las diferentes rutas, como por ejemplo las reglas del tráfico y las reglas de las vueltas que están permitidas hacia derecha y izquierda. Todos nosotros aquí tenemos para configurarlo. Nosotros cada parte de esta red podemos configurarla de manera sencilla aquí. Por ejemplo, aquí es para generarle las reglas del tráfico. Por ejemplo, aquí entro, le pongo que le voy a generar mis reglas del tráfico, me dice que el campo donde se encuentra la regla cuál es, yo aquí tengo que seleccionarlo. Después me pide, pues, cuál es de ese campo, cuál es el valor, si lo voy a dejar en blanco, si lo voy a agregar a algún parámetro, qué valores son prohibidos y los diferentes datos, aquí yo los voy generando la ruta. Una vez que la genero, le doy OK. Y así voy generando aquí todas mis reglas para toda mi ruta o toda mi información. Por ejemplo, este es para generar las vueltas. Si ya tengo a un archivo, porque esto los puedo guardar como archivos aparte, por así decirlo, no necesariamente asociado a esta ruta, sino guardar esas reglas
dentro de otro archivo diferente, le puedo decir que me traiga ese archivo. Si no, yo le puedo decir que me cree ese archivo. ¿A partir de qué? Igual, pues de mi network, si quiero algún filtro de algún nodo en específico y dónde va a guardar el resultante. Aquí tengo dataset para hacer mis filtros a partir de la tabla de atributos, como lo vimos en los queries. Aquí pues yo creo mi filtro y lo voy creando. Entonces, en esta parte es donde vamos creando todas las reglas de nuestra red de tráfico. Por eso es un poquito más complejo, porque hay que ir generando todas estas reglas. Por ejemplo, aquí también para cargar dónde es el inicio del ID, dónde es el ID, el tamaño como de la vía, las reglas para ir haciendo, y yo aquí voy seleccionando. Por ejemplo, yo aquí voy seleccionando cada uno de ellos. Voy a seleccionar. Le atino a la rayita. Y ya aquí me dice, ok, ¿dónde va a empezar mi nodo? Mi nodo empieza en mi segmento de la calle. El ID, que es el contador que le da Supermap, 9,778 a 9,480, 9,480 a 9,778, porque como no tenemos todavía las reglas de dirección, me lo toma como si fuera de ambos sentidos. Me pone la distancia y me pone el tipo. Aquí yo puedo, si está prohibido el paso o si está permitido el paso. Entonces yo aquí voy generando todas mis reglas de mi estructura y las puedo guardar. Entonces yo aquí ya selecciono otro. El que sigue es para crear la dirección. Por ejemplo, yo aquí voy generando mi dirección, le digo igual que en todos los análisis anteriores que estuvimos viendo en las sesiones, pues siempre va a pedir el data source, donde está, el dataset que se lo va a generar, mi network, el nodo ID field, cuál es mi identificador de los nodos, el Edge ID field, igual cuál es el identificador, pues aquí tengo el identificador Edge, dónde empieza mi nodo, Start Node ID, cuál va a ser mi nodo de inicio y mi nodo final. Entonces yo aquí voy creando también todos mis reglas, más que nada no es análisis, más mis reglas, para yo ir generando aquí mis parámetros de mi red del tráfico. Entonces yo aquí puedo importar un archivo de nodos. Por ejemplo, en vectoriales tengo un archivo de nodos que, bueno, para el ejemplo no es válido, que serían las localidades, pero yo al tener los nodos de mi red, aquí los importo, le digo el nodo tipo field, por ejemplo, el user ID y el filtro que quiero. Entonces yo aquí voy generando todas mis reglas, incluso con mis etiquetas, qué tipo es, el flow direction, que si quiero crearlo en mi ventana donde estoy trabajando actualmente, o si no lo quiero usar. Igual si quiero que se repita una y otra vez, o que sea solamente que lo corra. Y aquí yo voy creando mis diferentes parámetros para mi análisis del tráfico, para mi red estructurada. Igual, por ejemplo, aquí para un análisis de área, pues ya me dice que si quiero darle yo un rango, si quiero utilizar la ventana que estoy viendo, o si quiero darle el uso definido de algún objeto que yo seleccione o que yo dibuje el rango, como puede ser un cuadrito aquí, un polígono que yo dibuje aquí. Igual aquí pues me da las coordenadas hacia como la ventana, para crear como mi ventana. Izquierda, abajo, derecha y arriba. Yo aquí igual las puedo copiar o puedo pegar si yo tengo unas coordenadas específicas de un área que quiero. Entonces, esta parte aquí es para irle generando todas nuestras reglas, todos nuestros datos a mi red de tráfico. Y esto es muy importante, pues, porque a partir de estas reglas es como va a tomar para generar los diferentes análisis del tráfico que tenemos aquí en Supermap. Aquí, por ejemplo, bueno, las voy a borrar un poquito aquí las estaciones. Te digo que sí. Aquí, pues, voy a ir cerrando. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues, para cada uno de los análisis que tenemos de la red de tráfico, pues me va pidiendo diferentes
los diferentes datos. Por ejemplo, pues estos son mis propiedades, con las que voy a empezar a trabajar, con las que voy a trabajar más bien mis reglas, con las que voy a tomar para los diferentes análisis. Y por ejemplo, si yo le pido de la localización, pues me va a pedir que dibuje los diferentes centros que tengo. Por ejemplo, pues aquí lo voy agregando, aquí me dice centro número 1, acá centro número 2, centro número 3, y así voy generando toda mi información con las reglas que ya tenemos que haber, no generado, pues con las reglas que ya tenemos que haberle dicho, que son con las que vamos a generar los diferentes análisis. Por ejemplo, si quiero mover uno, lo muevo, pues nada más basta tocarlo, dejar apretado y ya lo voy moviendo. Igual aquí, pues, los parámetros. Y esto es, bueno, esto es para borrar, por ejemplo, si digo, no, el 4 siempre no, pues aquí ya lo voy borrando. O borro dependiendo de la selección que yo vaya tocando aquí. Esto, bueno, pues es importante porque a partir también de todas estas reglas, pues son los diferentes análisis que tenemos, no solamente aquí en Network Analysis, sino también, por ejemplo, para los de navegación, pues me va pidiendo los diferentes datos. Por ejemplo, aquí, ejemplo Network, los diferentes datos, los diferentes, si tengo los nombres de las calles, el segmento, que es la longitud de nodo a nodo, la velocidad permitida en los por segmentos, si lo tengo guardado en mi tabla de atributos, el nivel de rango o jerárquico de la calle, donde tengo guardadas mis vueltas prohibidas y las reglas de mis tráficos. Y pues ya él me va a crear todo un modelo de navegación de esta red que yo tengo aquí generada. Aquí ya es para crear completamente el modelo y ya me lo guarda, como podemos ver, bueno, ahorita me lo pone de manera automática en la carpeta última que utilicé para guardar algo, ya nada más como navegación modelo.ssc. Es igual, lo puedo importar aquí, pues ya tengo todo mi modelo generado con todas mis reglas para evitar cada que yo vaya a hacer un ejercicio o algo, darle los parámetros que yo necesito. Entonces aquí solamente ya lo importo y ya tengo configurado toda mi red de tráfico. Igual, por ejemplo, para navegación, pues ya me pide el modelo. Aquí creo mi modelo. Una vez para empezar a generar los diferentes análisis de navegación, me pide mi modelo, yo le doy donde lo guardé. En el caso le doy donde lo guardé. Y el tipo de navegación de análisis, mínima distancia, para no tocar alguna que tengamos, si es un highway, alguna autopista, alguna carretera de tipo recomendación, si quiero generar rutas alternas y si quiero tener un pad de guía, un cursor de guía. Igual yo aquí le doy a aplicar y los genero. Entonces, todo este módulo de la red de análisis de tráfico, pues bastaría por eso les comentaba que es un poquito pues más laborioso, un poquito más largo, porque pues tenemos que generarle todos los parámetros para que nos haga un correcto análisis de las diferencias, porque si no, pues aquí, si no tenemos dirección de calle, si no tenemos nuestras reglas de tráfico, pues a lo mejor sí nos va a generar los segmentos tomando aleatoriamente, sin reglas y de manera más directa. Pero para generar correctamente todos los análisis, pues nos pide las reglas de nuestra red de tráfico. Igual aquí si queremos, por ejemplo, tráfico de transferencias, si queremos hacer alguna búsqueda en alguna ruta, por ejemplo, pues aquí ya nos dice, ok, qué tipo es, igual nuestro data source. Por ejemplo, aquí tenemos vectoriales, vialidad, cuál es nuestra línea ID, pues aquí tenemos SMID, cuál es el nombre, pues aquí nosotros no tenemos, a lo mejor nuestra calle no traía los datos del nombre, porque las bajamos de INEGI, no tenía el nombre, entonces nos toma automáticamente a algún campo parecido que traiga dato, pues puede ser clave geográfica, el tipo el campo donde viene el tamaño de la línea, pues aquí está el SMLength. Igual las estaciones que nosotros tengamos, pues nos va a pedir, ok, en qué data source está, que un tipo que es de puntuales para nuestras estaciones, el dataset, localidades, la estación ID, que nos lo va a generar el identificador de nuestro punto y el nombre de la estación. Y pues al final nos va a generar también, por ejemplo, pues el vectorial, dónde lo vamos a relacionar y el dataset con el que se va a hacer la relación.
con las diferentes líneas. Por ejemplo, aquí como ya no tengo otro dataset lineal, que es lo que nos pide para hacer la relación, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes tablas que nos fue creando, pero están vacías, pues me va a dar me las va a traer, pero pues no me va a generar el modelo como es correcto. Por ejemplo, tenemos pues nuestra línea ID y, por ejemplo, pues el Summer ID, pero pues no nos va a generar el análisis correcto. Nos va a decir, ok, ¿dónde quieres hacer tus primeras estaciones? Yo aquí pues los voy a ir generando. Aquí mi estación 15, que era una localidad, y por ejemplo acá la otra estación. A la hora de correr, pues igual me dice que el query no, por los tipos de datos que nosotros le fuimos dando de manera incorrecta. Siempre Supermap nos va a marcar aquí qué fue lo que estábamos haciendo y lo que si utilizó satisfactoriamente o si hay algún error. Igual como les mostré anteriormente, en nuestra ventana como de respuesta, pues también nos va manejando si hay algún error, si sale correcto, los archivos que se van generando. Por ejemplo, yo aquí generé el top error info 1, de ejemplo. Se van generando todos mis diferentes tipos de archivo. Ya después me dice que la carga de la transferencia del modelo pues falló por no utilizar los datos correctos, que yo utilicé, por ejemplo, las localidades y los tipos de datos. Y en el Task Manager, pues igual, bueno, aquí nos lo va poniendo mientras dura el análisis. Como ya terminó, pues ya aquí nos aparece limpia la pantalla. Entonces, bueno, y posteriormente, igual, por ejemplo, que se había hablado que si se querían después hacer algunas otras sesiones ya de manera más específica, algún proyecto, algún estudio que estén realizando, pues ya podemos ir generando, por ejemplo, valga la redundancia, pues ejemplos sobre ese tema. Si va a ser de movilidad, de tipo de tráfico, pues ya podemos ir preparando y ir estructurando todo esto a lo mejor de paso a paso, pero ya en una sesión a lo mejor de 4 o 5 días para este solo tema, más que nada por el tiempo que va llevando la configuración. Y posteriormente de esta configuración, pues el análisis ya al tener todos los datos es de manera muy rápida. No sé si tengan alguna duda de esta o de algunas sesiones pasadas. También quería preguntar si ya había quedado resuelto para todos el tema de la instalación del producto. Por si ustedes desean, podemos, si alguien quiere compartir la pantalla y ir haciendo algún ejercicio. Yo tengo aquí datos vectoriales gratis descargados de INEGI, de información pública, que a lo mejor se los pueda pasar ahorita por el chat y puedan ir a lo mejor compartir su pantalla, ir creando un proyecto por si tienen alguna duda del paso a paso y ir explicando si hay alguna duda o hay alguna pregunta en algún tema en específico. Porque, pues bueno, en esto de los sistemas de información geográfica también, conforme vamos avanzando en el proceso, van surgiendo a lo mejor dudas que en una explicación teórica que solamente viendo vamos pasando por un poquito por alto. Entonces, no sé si tengan alguna duda, si le gustan a alguien compartir su pantalla y vamos agregando, vamos generando a lo mejor un proyecto de manera sencilla con los datos abiertos que tengo de descargados de INEGI. Yo tengo una pregunta así rapidísima. Es un poquito sobre las versiones. Sí, Es relacionado a lo que vamos a trabajar mañana. Yo tengo descargado nada más el Superman, bueno, el iDesktop. Y me parece que, no sé si con eso es suficiente o necesitamos el X. para el tema de mañana sí vamos a utilizar la versión Supermap y Desktop X. Si quieren, yo también aquí lo tengo en la máquina, por ejemplo, no tiene problemas de compatibilidad si tienes uno u otro, o si tienen los dos, más bien dicho, en la misma máquina. Si quieren, para ver un poquito las diferencias de uno y otro. Tiene un poquito de diferencias más que nada en el módulo agregado, por ejemplo, para Machine Learning y para la programación un poquito de Machine y de Deep Learning, que ya viene preparada de manera automática. Si quieres, deja compartir la pantalla con la versión de Supermap y Desktop X para ver las diferencias pues, de uno en otro. Y yo lo voy a cerrar y no voy a guardar. Sí, está bien, gracias. Ok, lo voy a cerrar.
Bueno, por ejemplo, como comentaba, yo aquí tengo Supermap y Desktop 10 y el Desktop X10. Yo aquí lo voy a abrir. Incluso son compatibles con los mismos archivos de Supermap. Por ejemplo, yo puedo abrir tal cual mis proyectos en ambos sin necesidad de hacer una conversión o como en otros programas de que un año anterior al año nuevo se necesita hacer un proceso de transformación para que lo lea. Aquí en Supermap no, en los dos son compatibles los dos tipos de archivo. Aquí nada más deja abrir el Supermap X. Y nada más. Nada más déjenme chocar porque no recuerdo si estaba activada. Sí, creo que sí. Ok. Aquí ya me abrió. Nada más para que inicie el programa. Aquí a lo mejor me va a tardar un poquito por como tenía mucho que no lo utilizaba, a lo mejor para verificar la licencia. Porque no me acuerdo si estaba activa mi licencia de iDesktop X. Pero creo que sí. Ok, bueno, aquí creo que ya todo veo en pantalla, ¿verdad? Aquí como podemos ver así de manera rápida, lo que cambia un poquito pues son el estilo de los iconos, un poquito. Algunos, por ejemplo, el Processing Modeler y el Data Migration son módulos que en el Supermap y Desktop i10 no tenemos de manera así natural, los tenemos solamente aquí en iDesktop X. Y bueno, el color igual, pues yo lo puedo cambiar, eso no nos afecta mucho. Aquí, pues, por ejemplo, yo puedo ir cambiando los diferentes tipos de colores de mi manejador. Si le doy cancel, pues ya. Por ejemplo, lo puedo poner igual que como lo tenía en, en el iDesktop 10, 10i, en azul con blanco, blanco con azul, perdón. Al principio te da una previsualización, que fue lo que vimos ahorita. Si ya le dices que sí quieres ese color, pues ya te lo reinicia. Por ejemplo, aquí pues ya me lo reinició. Pues cambian de manera un poquito nada más, por ejemplo, lo que sea el Processing Modeler para hacer modelo y el Data Migration. Por ejemplo, pues aquí tenemos para hacer la importación, como vimos con este Juan, de bases de datos aquí, de manera un poquito pues, más rápida, más fácil. Tenemos para hacer los tipos de migración de mapas. Tenemos para manejar también los símbolos de las librerías. Y pues tenemos este para las operaciones, para los procesos, para hacer las conversiones también, por ejemplo, de un shape a un modelo caché de manera directa, para hacer un terrain caché también. Supermap también, ¿por qué nos maneja tantos cachés? Porque los lee de manera muy fácil y nos aumenta la velocidad de despliegue dentro del programa. Estos, por ejemplo, todos estos cachés, pues nos los va guardando y también esto es lo que nos genera de manera muy fácil subir o socializar y subir todos nuestros proyectos a la nube o a lo que vendría siendo Supermap y server y client y todos mis servidores en la línea para yo después generar los aplicativos de posteriores a partir de ellos. Aquí, bueno, para cargarlos en línea. Y bueno, pues es básicamente casi muy parecido. Básicamente es
es casi igual que el Supermap y Desktop 10. Que 10 sí, perdón, este es el X10, los dos son versión 10, nada más el X o el normal. Yo, por ejemplo, bueno, voy a abrir incluso tengo aquí mi catálogo y mi toolbox. Aquí en el toolbox tengo pues los diferentes procesos también, por ejemplo, de AutoCAD para importar, como herramientas. Si no quiero manejarlos, a lo mejor acá del menú se me hace un poquito más fácil manejarlos de manera en mi pestaña, pues aquí tengo toda mi pestaña de toolbox, de importación de datos y de qué tipos de datos quiero importar. Por ejemplo, pues de exportar mis datos, igual qué tipo de datos voy a exportar. Y por ejemplo, aquí tenemos la parte de que es de Machine Learning, de los diferentes procesos que tenemos. Por ejemplo, para hacer los campos de la creación de los campos de entrenamiento, para hacer el modelo de entrenamiento a partir de los campos, para después correr la detección de objetos a partir de mis campos de entrenamiento de una imagen, para hacer binario o múltiple clasificación o dentro de una escena 3D también, y para hacer también la extracción de los objetos, pues a partir de todos mis campos de entrenamiento. Esto pues lo vamos a ver, como decían, el día de mañana. Esto pues, bueno, no sé si algunos ya hayan manejado algunos sistemas de información geográficos diferentes o de algún otro tipo de estilo que sean sistemas de información geográfico. Les puedo ir a lo mejor explicando un poquito aquí a grandes rasgos cómo funciona esta parte para el análisis de la imagen. Nosotros podemos cargar una imagen, por ejemplo, aquí voy a cargar un modelo digital de elevación, por decir cualquier cosa. Bueno, déjame traigo mi proyecto. Aquí está, voy a abrir mi mapa, donde tenía, bueno, estado vectoriales. Bueno, es que no tengo imagen, mejor dejen abrir uno nuevo, donde tengo una imagen, para hacer más claro como la ejemplificación de la explicación de los campos de entrenamiento y de este tipo de análisis. Lo tenía creo que en ejemplo, el modelo digital. No, entonces estaba en vectoriales. No, en Toluca no generamos. Entonces voy a abrir aquí tengo, ¿no? Ok. Aquí tengo el ejemplo color de tu imagen. Aquí lo voy a abrir en un nuevo mapa. Por ejemplo, aquí tengo una imagen. Tengo una imagen que es un formato raster. Nosotros podemos, o aquí más bien tendríamos que imaginar a lo mejor que yo tengo una ortofoto de un vuelo fotogramétrico ya procesada, y tengo a lo mejor mi ortofoto de todo un municipio, incluso con mi aeropuerto y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para empezar con mi imagen análisis? Lo primero que yo tengo que hacer es crear mis campos de entrenamiento. ¿A qué se refiere un campo de entrenamiento? Es que yo le voy a seleccionar en la imagen un píxel o varios píxeles que compongan una imagen, a lo mejor como puede ser una construcción de una casa. Si tenemos a lo mejor la visualización del aeropuerto, los píxeles que componen a lo mejor el avión, yo le voy haciendo el dibujo, aquí voy seleccionando para hacer mis campos de entrenamiento. ¿Qué es lo que va a hacer el campo de entrenamiento? Es irle diciendo que yo la información que se encuentra en estos píxeles, ¿qué es lo que conforma? Por ejemplo, voy a decir aviones. Y mientras más dibuje los aviones en mi imagen, mayor precisión voy teniendo dentro de mi campo de entrenamiento. Entonces, yo aquí creo mis campos de entrenamiento con las entidades o con las cosas que yo quiero que de manera automática al correr mi análisis de la imagen, el programa me detecte de manera automática. Por ejemplo, yo creo aquí mis campos de entrenamiento, voy clasificando cada campo qué cosa es, y después yo a lo mejor le puedo decir que extraiga los objetos. Entonces, al decirle que extraiga esos objetos, el sistema lo que va a hacer es, va a empezar a correr buscando en la información de los píxeles de los datos, la información más parecida a todos los campos de entrenamiento que yo generé. Hace como un tipo promedio, va haciendo comparativas y por eso es mejor mientras más campos de entrenamiento yo dibuje, porque va a ser información un poquito más exacta.
Entonces, lo que va a hacer el programa es ir corriendo la imagen, ir buscando datos parecidos a los que yo hice ese campo de entrenamiento. Por eso, dependiendo también de los campos de entrenamiento y del análisis que yo quiera ir generando, pues lo que nos va pidiendo el sistema. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, en el otro iDesktop 10i normal, no tenemos en el toolbox estas herramientas de Machine Learning. Teníamos otra, nada más deja ver. Creo que este de geocoding, no, este sí, porque este es para generar las tablas de tributos y las librerías. Por ejemplo, este de Blockchain Data Manager, este tampoco lo tenemos de aquel lado, este ya viene natural también aquí en el desktop X. Y creo que para este Custom Python Tools tampoco lo tenemos de aquel lado. Entonces, básicamente lo que tenemos de diferencias del iDesktop X al 10i son algunas de estas herramientas que ya viene el iDesktop 10X10 de manera natural para ir generando todo este tipo de análisis de manera automática. Por ejemplo, pues también aquí y los diferentes análisis que tenemos aquí en Machine Learning. Ya el día de mañana creo es cuando vamos a hacer el ejemplo, porque ahora tuvieron un compromiso imprevisto. El día de mañana es cuando vamos a generar este ejemplo, ya de manera práctica, ahora sí, con estas herramientas aquí en Supermap X10i. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, de mi parte, gracias. Bueno, aquí lo abrí 2 veces sin querer, voy a cerrar esta. Y, ok, voy a, si quieren, para pasarle los archivos aquí por el del chat, a ver si me lo permite, creo que sí se puede pasar los archivos. De mi ordenador. Ahorita les voy a pasar la carpeta si quieren con datos de INEGI descargados de manera, pues son datos abiertos al público para generar si quieren, o también para que ustedes puedan ir generando a lo mejor algún ejemplo, puedan ir practicando, puedan ir ahí, estarle moviendo dentro del programa y puedan ir practicando lo que hemos visto en las diferentes sesiones. Nada más déjenme agregar los archivos. ¿Sí? Y pum. Aquí está la carpeta. No sé si quieran que les mande el archivo. Por ejemplo, aquí les voy a mandar. Bueno, pero pues se los voy a mandar en archivo RAR para que no sean todos los archivos, ya que sí son varios. Déjenme ver nada más. Este nada más es uno. Ok, este viene tanto las pistas de aterrizaje como los predios, creo que son. Están. Los AGEP de INEGI y pistas de aterrizaje. Ok. Abrir.
Aquí ahorita lo está cargando. Ok, por ejemplo, bueno, aquí en el chat les agregué un archivo tipo RAR, donde vienen dos capas vectoriales, donde vienen los AGEP de INEGI con datos de marginación del censo 2020 y vienen los polígonos como de las pistas de aterrizaje del aeropuerto para empezar a integrarlo, para que podamos empezar, no sé si algunos ejercicios de integración de lo que hemos estado viendo dentro de las sesiones. Nada más, bueno, los mandé en formato RAR para no mandar todo, porque cada capa pues lo compone por 6, 7 archivos. Aquí igual, bueno, si quieren les puedo hacer una explicación un poquito de estos archivos, cómo se componen para aquellos que no hayan manejado algún sistema de información geográfica. Más dejen compartir cómo se componen esos archivos, a lo mejor en lo que los descargan. Aquí está. Y también de lo que habíamos hablado de una vez que los importamos a Supermob, lo que mandé fue, por ejemplo, esta carpeta que se llama AGEP Migración 2020. Ok, aquí pues tengo dos capas. Básicamente aquí tengo dos capas. Las voy a poner aquí en Supermap para ver esas capas. Y su composición, a lo mejor vale la pena un poquito explicar para aquellos que no hayan manejado un sistema de información geográfica anteriormente. ¿Quiero guardar? No. Ok. Ejemplo, los que les mandé fueron esta y esta capa. Aquí los agregué. Ok. Estas dos capas son las que yo tengo guardadas aquí en esta carpeta. ¿Por qué tenemos muchos archivos? Bueno, en un sistema de información geográfica, una capa, o más bien una capa tipo archivo shape de Esri, se compone de diferentes archivos, por así decirlo. Un SHP, que es el archivo básicamente que nosotros importamos y es básicamente el archivo unificador de estos diferentes archivos. El SHX es donde se guardan los datos del dibujo vectorial, las líneas, los polígonos, los puntos. El DBF, que es donde se guardan nuestra tabla de atributos o nuestros datos alfanuméricos, por así decirlo, nuestra tabla que está ligada a la capa. Nuestro archivo DBF viene siendo esta tabla. Tenemos nuestro archivo PRJ, que podemos tener un Shapesy en el archivo PRJ o puede tenerlo. ¿Por qué? Este archivo PRJ es donde se guardan los datos del sistema de coordenadas en el que está, de los datos que estamos utilizando. Si son coordenadas UTM, si son coordenadas geográficas, el tipo de proyección, el elipsoide que estamos usando. Yo incluso podría borrar este archivo PRJ y podría seguir utilizando mi capa, solamente que aquí al ingresar a la Supermap me diría que esa capa no tiene una referencia geográfica, no tiene un sistema de coordenadas. Aquí, como lo vimos en la segunda sesión que tuvimos con mi compañero Eduardo, aquí lo primero que tendré que hacerle es a esa capa, pues darle un sistema de coordenadas para que el sistema sepa cuál es su posición geográfica en el mundo, para poder darle ese sistema de coordenadas, la proyección en la que está y nos caiga matemáticamente correcto donde debe de estar. Esos son los archivos básicos que conforman un shape de tipo Esri, aquí de estos archivos. Para generarlo, después se pueden ir generando algunos archivos complementarios que sí son necesarios, pero que no son indispensables para utilizar una capa. Básicamente los archivos más indispensables para utilizarlo, pues es el SHP, el SHX, el DBF y el PRJ. En dado caso que nosotros, por ejemplo, también quisiéramos ingresar una imagen que no esté georreferenciada, que no tenga esa referencia espacial,
nosotros aquí en Supermap podemos hacer la georreferenciación de manera muy, muy sencilla. Tiene para hacer la georreferenciación, como todos los sistemas de información geográficos, solamente dando el punto e ir dando las coordenadas que se encuentra el punto y hacer el proceso. Bueno, aquí en el chat fue que les mandé igual el archivo. No sé si alguien ya lo descargó y quisiera compartir su pantalla y quisiera hacer como un ejercicio para integrar las capas, por si sale alguna duda, si tiene, si queda alguna duda en el proceso, para ir haciendo como los ejercicios. De igual manera, pues como habíamos visto con mi compañero Alberto, como les había comentado, pues si alguien tiene algún proyecto de algún tema que esté trabajando en específico y tiene alguna duda o le gustaría saber cómo hacer alguna integración, algún proceso en ese tema, pues también podemos, a lo mejor si quieren, lo podemos ver ahorita. Si no, a lo mejor el día de hoy podríamos darlo como por terminado para ya el día de mañana toda la sesión dársela exclusivamente ya al tema de Machine Learning en el Supermap y Desktop X10i. Sí, de mi parte estoy de acuerdo. Igual, bueno, entonces si ahorita si no hay dudas y no hay alguna pregunta o algún tema así por resolver ahorita, pues terminaríamos por hoy ahorita la sesión. Solamente pues nos faltaba esa parte del análisis de tráfico y mañana sí le dedicaríamos toda la sesión exclusiva con compañero de Supermap de todo lo que viene siendo Desktop X para el Machine Learning y el Deep Learning. Sí, está bien, claro que sí. Muchas gracias. Disculpen, ¿sí me escuchan? Disculpen, ¿sí me escuchan? Te escuchas un poquito Sí, entrecortado, ahorita sí ya te escuchas bien. Ah, ok, sí. No, solamente comentaba que de mi parte no hay muchas más dudas y muchas gracias.
Ok, bueno, entonces, pues ya terminaremos por hoy y pues el día de mañana para continuación con Machine Learning en Supermap 10 y X, nada más para... Perfecto, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, nos vemos. Gracias.